Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, la hora que estén viendo este video, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con el tema número uno de nuestra asignatura Mate 1101, que son números reales e inecuaciones. Vayamos con el primer punto, que nos dice números naturales. ¿Qué son los números naturales? Pues los números naturales son aquellos números con los que nosotros hemos crecido, ¿verdad? Son los primeros números que hemos visto. Cuando lo primero que aprendemos es a contar los dedos de nuestra mano, a contar los panes que hay en la mesa, el número de sillas que tenemos, ¿no? Entonces, los números naturales son aquellos números que se utilizan para contar los elementos de un conjunto, ¿no? ¿Y esos números cuáles son? Pues el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, sigue el 10, 11, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el símbolo que le vamos a dar a los números naturales es este de acá, ¿no? Esta n, pues con estas dos líneas acá al medio. Luego, después de los números naturales aparecen lo que son los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Pues son aquellos números que son los naturales con signo negativo y que también están incluido el cero, ¿no? Los números que permiten realizar operaciones de sustracción también son los números enteros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al haber la necesidad de hacer sustracciones, pues nacieron lo que son los números enteros, ¿no? Por ejemplo, acá está, ¿no? Los enteros son el 0, el 1, el 2, o sea, esta parte son los enteros, ¿no? O sea, los naturales positivos. Acá está el 0, a la izquierda estarían los naturales negativos, ¿no? Es decir, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, como decíamos, estos números salieron de la necesidad de realizar sustracciones, ¿no? Por ejemplo, si fueran solo números naturales, si tú querías hacer, digamos, la sustracción de, digamos, 5 menos 2, 5 menos 2, a 5 le quitas 2, te queda 3 positivo, ¿no? No había ninguna dificultad de números naturales. Pero ¿qué tal si hacías esta operación? Digamos, decías 7 menos 11. A 7 le quitas 11, entonces ¿qué te queda, no? Entonces aquí el 7 es menor que el 11, le quitas más de lo que tienes, te va a quedar un número negativo, ¿no? Que justamente pertenece a los enteros, que va a ser el menos 4, ¿no? Menos 4 es un número entero. Entonces, de acá es donde nacen los números enteros, ¿no? De la necesidad de hacer sustracciones, ¿no? De ahí es donde nacen los números enteros. Ya, a ver, vamos a... Muy bien. Y ahí está. Eh, también podemos decir, ¿no?, que los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Ustedes verán que este es el conjunto de números enteros, esta z que se la representa. Acá están los números naturales, ¿no? Son parte del conjunto de números enteros. Por eso se dice que los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Vayamos con el siguiente conjunto de números, que sería los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Pues son llamados también el conjunto de las fracciones, ¿no? Las fracciones que conocemos son el conjunto de números racionales. Y podemos escribirlo por comprensión de esta forma. Primero al número racional como q, una q así, ¿no? De esta forma lo vamos a representar. Decimos que es x tal que x es igual a sobre b, un cociente, ¿no? A numerador, b denominador, donde a y b pertenecen a los números enteros con b diferente de 0, ¿no? Ya, es decir, este es el conjunto de números racionales, ¿no? Todos los quebrados, donde a es el numerador, b es el denominador, numerador y denominador dicen que son números enteros, pero con la condición de que el denominador b tiene que ser diferente de 0, ¿no? Esto porque no existe la división entre 0, eso es infinito, que lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, vamos aquí a dar algunos ejemplos de números racionales. Por ejemplo, el 3 cuartos es un número racional. El numerador es 3, el denominador es 4. 3 es entero, 4 es entero. Entonces, este sí es un número racional, ¿no? Digamos el menos 8 quintos. De igual manera, el menos 8 quintos también es un número racional, porque el menos 8 es número entero, numerador, 5 es número entero, denominador, ¿no? Entonces también es un número
racional. Vayamos con el número 4. Este 4 aparentemente no parece racional porque a simple vista diremos esto no tiene denominador, ¿verdad? Pero cuando tenemos un número así entero, vamos a suponer que su denominador es 1. Es decir, aquí está como está, pero vamos a suponer que este número es lo mismo que decir 4 sobre 1, ¿no? 4 sobre 1. 4 sobre 1 sí es un número racional, ¿verdad? Porque 4, numerador, es número entero, b, denominador, número entero, ¿no? Entonces, el 4 también es un número racional. A ver, vayamos con este otro número, con el 0.25 o 0,25. Alguien dirá, este ya no es un número racional porque si le divido entre 1, este no es entero. Me dirán, ¿verdad? 0,25 no es entero, ya es un número con decimales. En esencia, sí, así como está, no es entero y tampoco parece que es fracción, pero podemos hacer algo. 0.25, ¿de dónde nace? Nace de dividir 3 entre 4, ¿no? Dividimos 3 entre 4 y nos da 0.25, ¿no? De ahí sale. Entonces fíjense, 0.25 equivale a 3 cuartos. Y 3 cuartos es un número racional. Numerador entero, denominador entero, ¿no? Entonces, efectivamente, 0.25 sí es un número racional. Ahora, si te digo el número 0, el número 0 será un número racional, pues sí, ¿verdad? Porque es igual que en este caso, igual que el 4. Ese 0 se puede expresar como 0 sobre 1. 0 entre 1, pues sí es, pues 0 entre 0, o sea, 0 entre 1 sigue siendo 0, ¿no? 0 es número entero, 1 es número entero, ¿no? Lo que sí tenemos que evitar es la división entre 0, como dice acá, ¿verdad? Aquí dice división entre 0. Es decir, el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, aquí cumple. El numerador puede ser 0, el denominador es el que no puede ser 0. Ahora, ¿cuál sería ejemplo de números que no son racionales? Por ejemplo, el número, digamos, 4 entre 0. 4 entre 0 ya no sería un número racional porque ahora el denominador sería 0, ¿verdad? Entonces este ya no es un número racional. Otro número que no sería racional, digamos, sería el raíz de 3 sobre 2. Ustedes dirán, pero esto es un quebrado, ¿verdad? Sí, pero raíz cuadrada de 3 no es un número entero. Porque si tú en la calculadora colocas raíz cuadrada de 3 te va a dar un número con decimales. Con decimales que no son periódicos, o sea, con decimales que no se van a poder convertir, digamos, a un quebrado como este. Entonces no son números racionales. Otro, tal vez alguna vez hemos visto el pi sextos, ¿verdad? Pi que tiene un valor de 3.1416. Bueno, 14, 15, 9 y tiene más numeritos, ¿no? El 6 sí es entero, pero pi sextos, pues prácticamente este pi no es entero, ¿no? No es entero, es un número que no se puede expresar como un cociente de quebrados, ¿no? Entonces, este no es un número racional. Ya, entonces aquí ya más o menos ya hemos visto, ¿no? Los números racionales e irracionales. A ver. Vamos a... Ya. Sigamos aquí. Un segundito. Vamos a volver al... Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué más decimos de los números racionales? Los números enteros son un subconjunto de los números racionales con b igual a 1. Es decir, que estos números enteros que hemos visto más antes están incluidos acá, en el conjunto de números racionales. Porque estos números enteros no son más que los racionales, todos con denominador 1, ¿no? Entonces, prácticamente este sería un subconjunto de los números racionales, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente página. Sigamos con el siguiente número. Números irracionales. ¿Cuáles son aquellos números irracionales? Son el complemento de los números racionales, ¿no? Son el complemento. Es decir, son aquellos números que no son racionales. A eso nos referimos. Acá está. ¿Y cómo los representamos? De esta manera, ¿no? Q, la misma Q de racional, pero con C de complemento. ¿Qué es un número irracional? Pues es aquello que no es racional, ¿verdad? Si tú te acuerdas, esto era un número racional. Claro que aquí no era diferente, aquí era igual, ¿verdad? Aquí el símbolo era igual. Entonces, un número racional es aquel que no puede ser expresado como el cociente de dos enteros,
con a, b enteros y b diferente de 0, ¿no? O sea, resumiendo, aquel número que no puede ser expresado como el cociente de dos enteros. Y a ver, como ejemplos podemos nombrar esto de acá, raíz cuadrada de 2. Si colocamos en la calculadora raíz cuadrada de 2, vamos a tener 1.41 y más decimales. Esos números no vamos a poder llevarlo a una forma de cociente de enteros, como habíamos hecho con el 0.25, ¿no? Que de alguna manera los decimales tenían un periodo, digamos, ¿no? O una manera lógica que se podía llevar a cociente de enteros. Entonces aquí no se puede. El pi, el famoso número pi, el 3.14159, etcétera, más numeritos, tampoco tiene una secuencia lógica, o sea, van de manera aleatoria. Entonces este tampoco puede ser expresado como cocientes reales. E es el famoso número de Euler o constante de Neper, que tiene un valor de 2.71828 y tiene más números. Este número tampoco puede ser expresado como el cociente de números enteros, ¿no? Entonces también es un número irracional. Menos raíz cuadrada de 5 de igual manera, ¿no? Tiene varios decimales que no pueden ser expresados como cociente de enteros. En sí, todas las raíces de números primos, raíces cuadradas de números primos. Y hay bastantes números irracionales, ¿no? Que podemos conocer. Bueno, conociendo ya los números racionales y los números irracionales, podemos hablar de lo que son los números reales. ¿Qué son los números reales? Pues los números reales es el conjunto de números formado por los números racionales e irracionales. Es decir, el conjunto de los que están estos irracionales con los racionales que hemos visto, ¿no? Que era el conjunto de las fracciones. Y lo podemos escribir de esta forma, con esta R de número real, que va a ser igual a ¿qué? A los números racionales unión los números irracionales. Este es el conjunto de números reales, la unión de esos dos conjuntos. Y aquí podemos ver, un esquema didáctico de los números reales. Los números reales son todos estos, ¿no? Dentro de los reales tenemos a los irracionales que están acá arriba, un ejemplo, el pi a raíz de 7, y los racionales que están acá, ¿verdad? El conjunto de las fracciones. Dentro de los racionales hemos visto que están los enteros, ¿no? Es un subconjunto de los racionales, los números enteros. Y dentro de los enteros están los naturales, ¿no? Que son un subconjunto de los números enteros, ¿no? Entonces, aquí estaría, ¿no? Todo este conjunto que abarca, pues sería el conjunto de números reales. Vayamos con el siguiente punto, que es la recta de números reales. Pues, ¿qué es la recta de números reales? Es una recta, como saben, una recta de infinitos puntos, pues donde vamos a ubicar cada número real. Decimos aquí, los números reales son representados de forma gráfica mediante puntos en una recta horizontal llamada eje real o eje numérico, ¿no? Esa es la recta real. Y a ver, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Acá está una recta que tiene infinitos puntos, que este menos infinito, este más infinito, quiere decir que la recta se va hasta el menos infinito. Este infinito se va hasta el infinito, ¿no? Infinito no es un número real, es una cantidad que nunca acaba. En el medio colocamos el 0, ¿no? Acá está, aquí colocamos el 0. Y vamos a decir que a la derecha están los positivos, a la izquierda están los negativos. Y podemos ver, ¿no? Si aquí está el 0, aquí estaría el 1 positivo, aquí estaría el 2 positivo, el 3 positivo, el 4 positivo, ¿no? Que serían números naturales. También vemos a los enteros, aquí está el 0, aquí está el menos 1, luego viene el menos 2 a la izquierda, el menos 3, menos 4, ¿no? Ahí están. Pero las fracciones, por ejemplo, este 0.5. Este 0.5 no es más que un medio, ¿no? Porque un medio, si tú divides 1 entre 2 te da 0.5. Este es un número racional. Está acá, está entre el 0 y el 1, 0.5, ¿no? O el menos un tercio, que también es un número racional. Si tú divides 1 entre 3 te va a dar 0.33, 3 con estos 3. Y como es negativo va a estar acá, ¿verdad? A la izquierda, entre 0 y menos 1. Acá va a estar el 0.33 o menos un tercio. Y también vemos a los números irracionales, ¿no? Por ejemplo, el número pi. Dijimos que el número pi tiene un valor de 3.14159 y tiene más números, ¿verdad? Hasta acá está entre 3 y 4, acá estaría, ¿no? 3.14, es el número pi. Entonces, a cada punto de los números o a cada punto de la recta real le pertenece un número, ¿verdad? Un punto. O sea, a cada punto de la recta real le pertenece o le corresponde un número real. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los axiomas de los números reales, ¿no? Pero
Antes de hablar de axiomas, estudiantes, pues habíamos visto, ¿no? Pues les he mandado unos videos para tenemos que entender qué es una proposición y qué es un axioma. Pues un axioma es una proposición cuya veracidad es tan evidente que no necesita ser demostrada, ¿verdad? O sea, es una verdad, así, ¿no? Es una verdad que no necesita ser demostrada, ¿no? O sea, denuncia algo que no necesitamos demostrarlo, ¿no? A diferencia de los teoremas que sí tenemos que demostrarlo. Es importante también que aprendas la palabra axioma, ¿no? Para utilizarlo correctamente. Muy bien, entonces dentro de los números reales existen axiomas, es decir, proposiciones verdaderas, ¿no? Cuyas verdades no necesitan ser demostradas. Y vamos a ir analizando uno por uno, ¿no? Pero a ver, decimos primeramente, ¿sí? A, B, C pertenece a los números reales, es decir, A, B, C son números cualquiera que pertenecen a los reales. Si nosotros hacemos la suma de dos números reales, digamos A más B, la suma también va a ser un número real y eso se llama clausura de la suma, ¿no? La suma de dos números reales también es un número real, ¿no? Y eso a ver lo podemos ver como un pequeño ejemplo, ¿no? Como algo, a ver, digamos, digamos 3 más, más un medio. ¿3 es un número real? Sí, 3 es un número real. ¿Un medio es un número real? Sí, es un número real, ¿verdad? En sí, estrictamente hablando, podemos decir que 3 es un número entero, ¿verdad? Aunque alguien dirá, igual, también es racional con denominador 1, ¿no? Y el 1 medio sí o sí sería un número racional, ¿no? Sí o sí sería un número racional, porque es un quebrado. Si nosotros hacemos esta suma, ¿se acuerdan cómo se hace esta suma, verdad? 2 por 3 me da 6. 6 más 1 me da 7. 7 y su denominador es 2, 7 medios. Observen, 7 medios también es un número real, ¿verdad? 7 medios es como 3.5, estaría más o menos por acá. 3.5 por acá estaría. Por acá estaría, ¿no? Ese 3.5. Ya, entonces la suma de dos números reales también es un número real. Eso me dice la cláusula de la suma. Es lo que me dice la cláusula de la suma. Ya, entonces vamos a seguir. Ya. A por B pertenece a los reales. Es decir, si tú haces el producto de dos números reales, el producto de los números reales también te va a dar un número real. Y eso se llama cláusula del producto. Ejemplo. Imagínate que tú multiplicas, digamos, el menos 2 por por raíz de 3, digamos, ¿no? Menos 2 por raíz de 3. Entonces, ¿qué te va a dar? Te va a dar menos 2 raíz de 3, ¿no? Te va a dar menos 2 raíz de 3. Entonces, a lo que me refiero es esto, que tú multiplicas 2 por, bueno, menos 2, ¿verdad? Menos 2 por raíz cuadrada de 3. El producto de esto te va a dar menos 2 raíz de 3. Menos 2 es un número real, sí. Raíz cuadrada de 3 es un número real, sí, es irracional, es real, ¿verdad? El producto te va a dar menos 2 raíz de 3, también es un número irracional, ¿verdad? Que es más que multiplicar 2 por raíz de 3, te va a dar un número con decimales, vas a por acá, ¿no? Por acá va a estar. Sí es un número real. Entonces, eso se llama cláusula del producto. El producto de dos reales también es un número real, ¿no? Entonces, muy importante la cláusula del producto y de la suma. Muy bien, visto la cláusula de la suma y del producto, vayamos ahora a los axiomas. Axioma 1. La famosa propiedad conmutativa de la suma, ¿no? O conmutatividad de la suma. ¿Qué quiere decir esta conmutatividad de la suma? Que si tú sumas dos números reales, pues puedes sumarlo como A más B o B más A, ¿no? Ejemplo, a ver, digamos, puedes sumar, aquí lo voy a hacer. Digamos, el número real 3 más el número real, digamos, 5, ya, uno sencillo. Es lo mismo que decir 5 más 3. Esto me indica, ¿no? 3 más 5 es igual a 5 más 3. 3 más 5 te da 8. 5 más 3 te da 8. Es lo mismo.
es lo mismo, ¿no? Y no solo tengo que sumar positivos, también puedo sumar negativos. Digamos, miren, a ver, digamos 2 más menos 6, así, mira, así. Es lo mismo que decir menos 6 más 2. Bien, estoy sumando el 2, estoy sumándole con el menos 6, que también es un número real, ¿verdad? Es un entero, es un número real. Es lo mismo que primero el menos 6 con el más 2. Aquí, esto hemos aprendido en escuela, ¿no? Más por menos es menos. 2 menos 6 igual a menos 6 más 2. 2 menos 6. Tienes 2 y tienes 6 de deuda, te queda 4 de deuda, o sea, menos 4. Acá lo mismo. Menos 6 más 2. Tienes 6 de deuda, pero dispones de 2, te queda 4 de deuda, o sea, menos 4. Entonces, esta es la famosa conmutatividad de la suma o propiedad conmutativa, ¿no? Que sería el axioma número 1. Vayamos con el siguiente. Axioma 2. La famosa propiedad asociativa, ¿no? Asociativa, o que le decimos asociatividad de la suma. Es decir, si nosotros, al hacer una suma, a ver, aquí voy a darme como ejemplo, digamos, quiero sumar el 5 más el 3 más el 9. Igual, 5 más 3 más 9. Puedo hacerlo de diferentes formas. Primero, digamos, podría agrupar los dos últimos, es decir, agrupar estos dos. Y luego podría agrupar los dos primeros. El resultado tiene que darme lo mismo. 5 más 3 más 9 me da 12. Aquí 5 más 3 me da 8. Más 9. 12 más 5 da 17. Y 8 más 9 también da 17. Verificamos que cumple, ¿verdad? Entonces, esta es la propiedad asociativa que se cumple para los números reales, ¿no? La propiedad asociativa de la suma o asociatividad de la suma. Ya. Vamos con el siguiente axioma. Axioma 3. A más 0 igual a A. Esa es la existencia del neutro aditivo, ¿no? Existencia del neutro aditivo, que es el 0. Es decir, en los números reales existe el elemento que se llama el elemento neutro aditivo, que es el 0. ¿En qué consiste? En que si tú a un número real le sumas el neutro aditivo, te tiene que dar el mismo número real, ¿no? Ejemplo, si al número pi tú le sumas el 0, ¿cuánto te va a dar? Esto te va a dar simplemente el pi, porque el 0 es el neutro, no afecta en nada, ¿no? Si al menos un quinto le sumas el 0, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar menos un quinto. El mismo número, ¿no? Entonces, de eso consiste el elemento neutro aditivo, que es el 0, ¿no? Y podemos ver más ejemplos. Ya. Pero, bueno, a ver. Vamos con el siguiente axioma. Axioma 4. La existencia del opuesto aditivo, ¿no? Existencia del opuesto aditivo, que es menos a. ¿Qué es este opuesto aditivo? Es que es todo número real, ¿no? Tiene un opuesto aditivo, es decir, que tú ese número real le sumas su opuesto aditivo, te tiene que dar el elemento neutro 0. Ejemplo, miren, del número 7, por ejemplo, del número 7, ¿cuál va a ser su opuesto aditivo? Va a ser el menos 7. Entonces, si tú le sumas al 7 más menos 7, esto es como decir, más por menos es menos, 7 menos 7, y esto te da 0, ¿verdad? Si al número 1/4 le sumas su opuesto aditivo, ¿cuál va a ser el opuesto aditivo de 1/4? Va a ser menos 1/4, más menos 1/4. ¿Y cómo se entiende esto? Más por menos es menos, 1/4 menos 1/4, y pues esto te da 0, ¿verdad? Porque bien, fracciones homogéneas, ¿verdad? Mismo denominador, aquí 1 menos 1, 0, 0 entre 4, 0, ¿no? Y no solo puede ser, digamos, el número
el opuesto, ¿no? Tiene que ser con signo cambiado, digamos, a ver, del menos 3 medios. Hay que sumarle su opuesto aditivo. Su opuesto aditivo va a ser el mismo, pero con signo cambiado, ¿verdad? O si quieren con menos 3 medios, más 3 medios te va a dar, ¿no? Entonces, el opuesto aditivo de menos 3 medios sería más 3 medios. Igual, esto te va a dar 0, ¿no? Este te va a dar 0. Porque el mismo denominador, se suman los numeradores, menos 3 más 3, 0. 0 entre 2, 0. ¿No? Entonces, todo número real tiene el opuesto aditivo, ¿no? O existe su opuesto aditivo. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Vamos con el siguiente. A por B igual a B por A. Sería la propiedad conmutativa del producto, de la multiplicación, o lo que decimos conmutatividad del producto. No es algo similar a lo que hemos visto más antes. Es lo mismo multiplicar, digamos, 5 por 3 que multiplicar 3 por 5, ¿no? En el producto también existe la propiedad conmutativa. 5 por 3 es igual a 3 por 5. Ambos me dan 15, ¿verdad? 15 igual a 15, ¿no? Entonces, esa es la conmutatividad del producto. Axioma 6 sería la asociatividad del producto, ¿no? O propiedad asociativa del producto, ¿no? De igual manera que en la suma nos podemos asociar, ¿no? Digamos, a ver, 5 por 2 por 3 igual a 5 por 2 por 3. Podemos asociar. Primero asociaremos estos dos últimos y luego asociaremos los dos primeros. Me tiene que dar lo mismo. 5 por 2 por 3 me da 6. 5 por 2 me da 10 por 3. 5 por 6 me da 30. 10 por 3 también me da 30. Entonces, vemos, ¿no? La asociatividad del producto, ¿no? O propiedad asociativa. Vamos con el axioma 7. La existencia del neutro multiplicativo o del elemento neutro de la multiplicación, ¿no? ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación, de la operación multiplicación? Es el 1. Porque si tú el 1 le multiplicas a cualquier número real, te va a dar el mismo número real. Miren, ejemplo. Si multiplicamos el 9 por 1, te va a seguir dando 9. Si multiplicas el menos pi medios por 1, esto te va a seguir dando menos pi medios. Entonces, el 1 es el elemento neutro multiplicativo, ¿no? O elemento neutro de la multiplicación. Vamos con el axioma 8. La existencia del inverso multiplicativo. Existencia del inverso multiplicativo, que es a la menos 1 o 1 sobre a. Vamos a explicar esto. Digamos el número 3. El número 3 tiene un inverso multiplicativo, o sea, un número tal que yo multiplique al 3 y que me dé 1. Ese número es 3 a la menos 1. O sea, es el mismo número pero con exponente cambiado de signo. O sea, el opuesto o el inverso multiplicativo del 3 sería 3 elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque este 3 a la menos 1, por teoría de exponentes, hemos aprendido que es lo mismo que decir un tercio. Baja al denominador con el exponente cambio de signo, ¿no? O sea, 3 a la menos 1 es lo mismo que un tercio. Y si tú multiplicas 3 por un tercio, se cancela el 3 de abajo con el de arriba. Te queda aquí 1, 1. 1 por 1 te da 1, 1. ¿No? Entonces, el 3 a la menos 1 sería el inverso multiplicativo del 3. A ver, vayamos con otro, digamos con el menos 9. ¿Cuál va a ser el inverso multiplicativo del menos 9? Va a ser el mismo menos 9, pero con exponente cambió de signo. Aquí era exponente 1, ahora aquí va a ser exponente a la menos 1. Es lo mismo que decir menos 9, a ver, sin paréntesis, por, voy a mantener paréntesis, 1 sobre menos 9. Así. Ya, así que en paréntesis. ¿Qué va a pasar? Menos entre menos te va a dar más. 9 de abajo con 9 de arriba se cancela, te queda aquí 1, 1. ¿Cuánto de esto da 1?
Entonces, menos 9 a la menos 1 es el inverso multiplicativo de menos 9, ¿no? Entonces, en los números reales existe ese inverso multiplicativo, ¿no? Y ya, a ver, vamos a borrar esta. Vamos con el siguiente. Axioma 9. Aquí tenemos la propiedad distributiva, ¿no? La propiedad distributiva que distribuye producto y suma, ¿no? Entonces decimos axioma 9, distributividad producto suma, ¿no? Producto suma. A ver, también lo veremos con un ejemplo acá. Ya, digamos 5 por 2 más 8. Es lo mismo que decir 5 por 2, repartir a 5, ¿no? 5 por 2, aquí vamos a ir con calma. 5 por 2 más 5 por 8. Es lo mismo. Estamos distribuyendo, ¿verdad? 5 con el 2 y 5 con el 8. Aquí si esta operación lo hacemos directamente sería de esa forma, ¿no? 5 por 2 más 8 te da 10. Acá 5 por 2 te da 10 más 5 por 8 te da 40. 10 por 5 te da 50. Y 10 más 40 también te da 50, ¿no? Entonces, efectivamente, se cumple la propiedad distributiva, ¿no? La propiedad distributiva. Muy bien, ahí tenemos los axiomas, ¿no? De los números reales. Ahí tenemos los axiomas de los números reales, ¿no? Y ahora leeremos esta nota que dice acá arriba. Dice que a partir de los axiomas de los números reales se deducen los teoremas de los números reales. ¿Y cuáles son esos teoremas de los números reales? Pues bueno, son bastantes, ¿no? Pero a ver, aquí como algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú a un número le multiplicas por 0, a un número real le multiplicas por 0, el resultado te va a dar 0, ¿no? Ese es un teorema de los números reales. Otro teorema. Si tú multiplicas dos números y el producto te da 0, esto se va a cumplir sí y solo sí. O bien el primero va a ser 0, o bien el segundo va a ser 0, ¿no? Entonces, para que el producto de dos reales sea 0, o bien el primero tiene que ser 0, o bien el segundo, ¿no? O ambos pueden ser 0. ¿Ya? Pero no puede haber, digamos, un caso donde este producto te dé 0 y estos sean números diferentes del 0, ¿no? Eso no hay. ¿Ya? Entonces hay bastantes ejemplos, ¿no? 0 más 0, 0, hay bastantes ejemplos. O teoremas de números reales que, pues, hemos visto, ¿no? Que hemos visto justamente nuestro aprendizaje, ¿no? A medida que hemos ido avanzando. Muy bien, estudiantes. Por hoy terminamos esta clase acá. La siguiente continuamos desde donde hemos quedado. Gracias por su atención.